Hola chicos, les he preparado un video de repaso del tema que vimos la última clase. El objetivo es memorizar las funciones trigonométricas y aplicarlas en diferentes ejercicios. Tienen que realizar 10 ejercicios, les voy a dar 10 ejercicios similares a los que hicimos en la clase. Ejercicio número 1, aplicar el teorema de Pitágoras y calcular el lado faltante. En este caso tenemos las dimensiones de los dos lados. Espérate un ratico, es que se me movió. A mide 12 centímetros, voy a escribirle aquí con un tomate. Y B mide 10 centímetros. Bien, cuando estás buscando la hipotenusa, como en este caso, aplicas la fórmula del teorema de Pitágoras, que es C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. 12 cuadrado es 144 y B cuadrado, 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, la hipotenusa mide la raíz de 244. El número aquí está descompuesto. Para poderle descomponer, tienes que sacar factores primos. La mitad de 2, 1. La mitad 2, la mitad 2. Mitad 6, mitad 1. Y 61ava 1. Por lo tanto, 244 es igual a 2 al cuadrado por 61. Aplicando la propia distributiva de la radicación, tendríamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 61. Puedes simplificar aquí las operaciones contrarias, el índice con el exponente, y te queda simplemente 2 raíces de 61. El segundo caso es cuando tienes la hipotenusa y uno de los dos catetos, que es este ejercicio. Necesitamos encontrar un cateto. En este caso tenemos la hipotenusa. Cuando tú buscas un cateto, ya no tienes que sumar, sino tienes que restar. La fórmula es A igual, que es cualquiera de los dos catetos, raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. En este caso los datos, la hipotenusa mide 15, te lo escribo aquí, y A mide 12. Perdón, B mide 12. Estamos buscando A. La fórmula es la misma, no importa cuál de los dos catetos se esté buscando, hay que restar. Tenemos 15 al cuadrado, 225, 12 al cuadrado, 144, 225 menos 144, 81. Mira que todavía estamos aquí dentro de la raíz. Raíz de 81 igual 9. Por lo tanto, el otro cateto mide 9 centímetros. Sigamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Dados los lados A y B, en este caso te están dando los dos catetos, la A mide 15 y la B mide 10. Halla el ángulo A utilizando la función que los relaciona. La A y la B son catetos. La única función que relaciona catetos de las tres que habíamos visto es la tangente. Entonces, la tangente del ángulo A, que es este ángulo que está aquí, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es 15. Por lo tanto, el 15 va en el numerador. Cateto opuesto es el que está frente al ángulo. Y cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, que forma parte del ángulo. En este caso, la B, que vale 10. Por lo tanto, la tangente del ángulo es 15 décimos. Para sacar el ángulo, tienes que usar la función opuesta de la tangente, y para eso tienes que poner en la calculadora Shift tangente. Cuando lo haces, te va a salir tangente elevado a la menos 1, y ubicas el número, en este caso 15 décimos, saliendo un ángulo de 56,30 grados. En este caso que teníamos pues los catetos, se puede hacer el trabajo utilizando la tangente. Ejercicio número 4, dados los catetos, A igual a 12 y la hipotenusa C igual a 18, halla el ángulo A. Pongamos los datos, la A mide 12
y la hipotenusa mide 18. Cuando te inventes los ejercicios, ten siempre presente que la hipotenusa es la mayor de los tres. No, cuidado con poner un número menor. La longitud de la hipotenusa siempre será mayor que la longitud de los catetos. El ángulo A está en esta esquina. El 12 es el cateto opuesto. Entonces, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función los relaciona? La función seno. Seno de A igual a 12 sobre 18, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, estos tres puntitos significan, por lo tanto, el ángulo A será la función inversa, seno a la menos 1 de 12/18. En la calculadora tienes que poner Shift Sen. El ángulo que se forma es 41,81 grados. Vamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 5. Dado los catetos B igual a 9, en este caso nos dan el cateto de abajo, que vale 9, y la hipotenusa 20. Halla el ángulo A utilizando la función que los relaciona. Esta es, me equivoqué, perdón, el ángulo que estamos buscando es el A. Así que ya no tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto que está formando parte del ángulo, que se llama cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente sobre hipotenusa te va a quedar 9 sobre 20. Para sacar el ángulo, 9/20 es el valor de la relación que hay entre el lado con la hipotenusa. No olvides que la trigonometría es eso de las relaciones que hay entre lados y ángulos. El coseno es 9/20. Para sacar el ángulo, ¿no? Pues pones Shift o segunda función, coseno en tu calculadora, te va a salir coseno elevado a la menos 1, ingresas 9/20 y te sale el ángulo que se forma, 63,25 grados. Ejercicio 6. Dados el cateto B igual a 7, escribamos el dato, y la hipotenusa C igual a 12, halla el otro cateto, las funciones trigonométricas del ángulo A, y resuelve el triángulo. En este caso tenemos aquí el ángulo A. Para sacar todas las funciones trigonométricas debemos hallar el lado A. ¿Cómo lo hacemos? Con el teorema de Pitágoras. A es igual a C cuadrado menos B cuadrado, porque estoy buscando uno de los catetos. Elevamos al cuadrado entonces la C, 12 al cuadrado 144, 7 al cuadrado 49. 144 menos 49, pues me da la raíz de 95. El seno es, damos el valor del ángulo A, pues la raíz de 95, un poco más de 9, menos de 10, la raíz de 95. Vamos con las funciones. Cateto opuesto del ángulo A es la raíz de 95, sobre la hipotenusa es la función seno. Aquí. Cateto adyacente, 7, sobre la hipotenusa es la función coseno, la hipotenusa es 12. Y tangente es cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto al ángulo A es raíz de 95, y cateto adyacente, perdón, es 7. Pues raíz de 95 sobre 7. Ahí tenemos las tres funciones. El ángulo A se puede sacar con cualquiera de las tres funciones. En este caso, yo lo he sacado con el coseno. Coseno, en tu calculadora de 7/12, 54,31. Entonces tenemos el ángulo A, 54,31 grados. El ángulo C, no es necesario recalcarlo, ¿verdad? Pero bueno, es de 90 grados porque siempre será un triángulo rectángulo. Y el ángulo, para calcular el ángulo B tienes que restar. Recuerda que el ángulo B sumado con el ángulo A siempre da 90 grados. Son triángulos rectángulos y los ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. Por lo tanto, para sacar el ángulo B restas
90 menos 54,31, que es el ángulo A, y te da 35,69. Cuando te piden resolver un triángulo, se refiere a sacar los 3 lados y los 3 ángulos. Es un ejercicio completo. 3 lados y 3 ángulos. Con cualquiera de las funciones trigonométricas se puede hacer el mismo trabajo. Ejercicio número 7. Calcular las componentes del vector de medida 5. Tenemos aquí el plano cartesiano, está sin medidas, y nos dan este vector U que mide 5 unidades, 5 centímetros. Nos piden hallar las componentes. Entonces, fíjate que un vector tiene siempre una componente horizontal, ¿no? Que llegaría más o menos hasta aquí, y una componente vertical. ¿Cómo sacamos los valores? Pues como tengo la hipotenusa y el ángulo, en este caso nos está dando el ángulo que se forma con la horizontal de 37 grados. Necesito encontrar las dos componentes. En este caso, esta componente, que es la componente vertical, y esta componente, que es la componente horizontal. Utilizando la función trigonométrica, el seno de 37 grados, que es el ángulo que nos dan, es igual al cateto opuesto, que es la componente en Y, sobre la hipotenusa, que es 5. En este caso, el vector siempre va a ser la hipotenusa. Despejando la componente U, componente en Y, el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, nos queda 5 por el seno de 37. Ingresas este dato en la calculadora y salen 3 unidades. Es decir, esta mide 3. De igual forma, con la componente horizontal, el coseno, en este caso de 37, es a la componente horizontal sobre 5, y despejando 5 por el coseno de 37 nos da 4. Las coordenadas, en este caso del vector, son 4 como componente en X y 3 como componente en Y. Vamos con el siguiente ejercicio, muy similar. Calcula las componentes del vector U de medida 70 y ángulo A de 30. El ángulo que nos vuelven a dar es el ángulo que se forma con la horizontal. Estamos haciendo ejercicios únicamente con este ángulo. Si te dan el vertical, pues tienes que analizar qué función te conviene utilizar. En este caso tenemos una componente horizontal que va hacia la izquierda. Eso significa que la componente horizontal después va a tener signo negativo, ¿no? Que está yendo para la izquierda. Y una componente vertical hacia arriba. El vector U mide 70. Este es el símbolo de vector, esta flechita. 70. Necesitamos encontrar la componente horizontal de U y la componente vertical de U. La vertical, la simbología es la Y, un subíndice con la Y, y la horizontal, un subíndice con la X. De igual manera, la componente vertical será el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso es el seno de 30. El seno de 30 es 1/2. 70 por 1/2 es 35. Puedes revisarlo con la calculadora. El seno de 30 es 1/2. Y la componente horizontal será 70 por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Simplificando el 2 con el 70 me queda 35 raíces de 3. Que me da 60,62. Ahí tenemos los dos valores.
La componente vertical es 35. Y la componente horizontal 60,62. Si necesitas poner las coordenadas, lo voy a hacer con rojo, del punto que se forma aquí, la horizontal debe ser negativa, porque en el plano cartesiano los números negativos están hacia la izquierda, en el eje de las abscisas. Y el 35 va con la flecha hacia arriba, así que tiene que ser positivo. Esas serían las coordenadas de este vector. Veamos, nos faltan solo 2 ejercicios. Ejercicio número 9. Calcular las componentes del vector U de medida 24 y ángulo A 45. En este caso, las componentes son ambas negativas. Un negro para que se vea. Porque la X va hacia la izquierda y la Y va hacia abajo. Por lo tanto, las dos componentes son negativas. Un poquito quedó muy desfasado, ¿no? Ahí está. Bien, entonces el vector, en este caso el vector U, mide 24. La componente vertical, U, en Y, como es el cateto opuesto del ángulo que se forma, que es este ángulo de aquí de 45, se relaciona con la función seno. Entonces será 24 por el seno de 45 grados. Y la componente horizontal será 24, como es el cateto adyacente, por el coseno de 45 grados. Siempre va a ser así. Si es que tienes obviamente el ángulo que se forma con la abscisa, con la horizontal. Al calcular 24 por el seno de 45, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, puedes revisarlo con tu calculadora. Simplificamos el 24 con el 2 y nos queda 12 raíces de 2, que es más o menos 16,97. Esa es la aproximación. De igual manera, con la componente horizontal, el coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. 12 raíces de 2, 16,97. ¿Por qué pasa esto? Porque el ángulo es 45. Eso significa que los dos ángulos agudos suman 90 grados, 45 cada uno. Y el triángulo que está formado aquí con vectores negros es un triángulo isósceles, es decir, tiene dos lados iguales. Porque el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. ¿Cómo pondríamos las coordenadas del punto? Tengo el punto, lo voy a poner aquí con rojo, donde termina el vector, son las coordenadas del vector. Ahí está con un rosadito, vamos un poquito más oscuro, con rojo. Ese punto tiene las coordenadas. En X, 16,97, pero negativo. Porque estoy yendo para el lado izquierdo. Y en Y, también negativo, porque estoy yendo para abajo. Menos 16,97. Y estas serían las coordenadas de este vector. Hemos hallado las componentes y hemos escrito las coordenadas. Sigamos con el último ejercicio del mismo tema. Ejercicio número 10. Calcula las componentes del vector U de medio 18. Escribamos, este está en el cuarto cuadrante. No mide 18. Y el ángulo que se forma es de 60 grados. Asimismo vamos a tomar el ángulo que se forma con la horizontal, 60 grados. Coloquemos las componentes. Tengo una componente horizontal que va hacia la derecha, es decir, es positiva, y una componente vertical que va hacia abajo, ¿no? Esta es negativa. Ya, ahí tengo los valores. La horizontal, igual que en los ejercicios anteriores, la U que se forma con la X
representa el cateto adyacente, por lo tanto es 18 por el coseno de 60. Y la vertical es el cateto opuesto, por lo tanto la componente vertical, que es el símbolo es la Y, será 18 por el seno de 60. Estos valores, pues, te los puedes aprender de memoria. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es 1/2. Así que la componente vertical mide 15,58 y la componente horizontal mide 9. Para poner las coordenadas del vector, aquí en el punto rojo, primero ponemos la X, es positiva, 18 coseno de 60, que sería 9. Y luego pones la Y, que es 18 seno de 60, aproximadamente 15,58. Y hemos terminado. Revisa los ejercicios, haz de acuerdo a tu nivel de comprensión actual. Si te parecen muy difíciles estos de vectores, pues haz solo uno. O intenta hacer solo uno y de los otros haz un poquito más. Y si te parecen sencillos, pues bueno, haz todos. Felicitaciones. Ve el video las veces que necesites. Y si tienes dudas en el deber, pues hazlo y en clases me puedes preguntar cualquier cosa. Así que mucha suerte, un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Feliz semana.